Hola, espero que se encuentren muy bien. Les voy ahora a explicar cómo resolver los ejercicios del práctico de esta semana. Tomaré uno de ellos. Recuerden que de cada uno de los ejercicios pedimos que realicen el lenguaje del problema con el nivel de desagregación que consideren necesario. Luego lo vamos a codificar en un pseudocódigo que llamamos lenguaje de diseño. Y como desde el comienzo les venimos pidiendo que realicen al menos una ejecución del código obtenido. Bien, nos ponemos a trabajar. Lógicamente, lo primero que hacemos es leer el enunciado. Ingrese un número entero positivo de 3 dígitos como máximo. Calcule y muestre cuál es el dígito de la unidad, cuál es el dígito de la decena y cuál es el dígito de la centena. Posteriormente, arme y muestre un nuevo número representado por la unidad y la centena. Recuerden que debemos leer el enunciado tantas veces como se considere necesario, hasta que quede claro lo que debemos realizar. Una buena técnica podría ser identificar las partes, teniendo en cuenta que todo algoritmo va a constar de una entrada, luego de un procesamiento de dichos datos, para posteriormente mostrar los resultados. En este caso, la entrada va a ser un número entero positivo ingresado por el usuario. Este número no es cualquiera, sino que tengo que limitarlo a positivo y además no puede superar los 3 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener que definir un objeto en el cual voy a ingresar un número. Entonces, definamos un objeto que lo vamos a llamar, por ejemplo, número. Y si a ese objeto o variable le asigno, por ejemplo, el menos 25, mi algoritmo lo tiene que rechazar porque explícitamente me dice positivos. De igual forma, si ingreso, por ejemplo, el 1200, también lo debe rechazar. Y así hasta ingresar un número válido, supongamos el 384. Continuemos analizando el enunciado. ¿Qué me pide que haga con el número ingresado? Me pide que calcule y muestre cuál es el dígito de la unidad, cuál es el dígito de la decena y cuál el de la centena. Para poder realizar esto, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que definir distintos objetos para almacenar lo que me está solicitando. Supongamos que lo llamamos DU al dígito de la unidad, DD al objeto que va a almacenar el dígito de la decena y DC para el objeto del dígito de la centena. Recuerde el siempre elegir nombre de los objetos lo suficientemente significativos con lo que tenga que almacenar. Por ahora, en nuestros códigos usamos pocos objetos, pero cuando tenemos algoritmos extensos, si a nuestras variables u objetos los llamamos A, B, X, se nos hace más difícil el seguir el código. Definidos estos objetos, ¿qué interpretamos que van a tener que almacenar? En nuestro ejemplo, si el número ingresado es 384, en la variable DU, ¿qué deberíamos almacenar? Bien, el 4, porque es la unidad. En DD, el 8 y en DC, el 3, que es el dígito que corresponde a la centena. Ahora tengo que ver cómo logramos hacer esto. ¿Qué se les ocurre? Si al 384 lo divido por 100, nos da 3. ¿Qué obtenemos aquí? El dígito de la centena. Nos faltan los otros dígitos. Si observamos, el resto de esta división tenemos que es 84. Y si dividimos ese valor por 10, obtenemos el dígito de la decena y la unidad también lo podemos obtener. Pues bien, entonces vamos a definir una variable u objeto más, lo llamamos aux de auxiliar y le asignamos el resto de esta división para luego dividirlo por 10 y obtenemos el 8, que es el dígito de la decena. El resto de esta división es el dígito de la unidad. De esta forma hemos obtenido los valores que debemos mostrar. Veamos qué más nos pide el algoritmo. Tenemos que armar un nuevo número con la unidad y la centena. En nuestro ejemplo, ¿qué sería? Con el 4 y el 3, ¿qué número sería? Exactamente, el 43. ¿Cómo hacemos? Simple. Al dígito de la unidad lo multiplicamos por 10. Luego le sumamos el dígito de la centena.
y así obtenemos el 43, que por ejemplo lo almacenamos en AUX. Muy bien, este análisis y resolución que hemos hecho para este ejemplo en particular es algo que siempre se tiene que hacer con los distintos enunciados. A medida que voy haciendo este análisis, lo puedo ir escribiendo en lo que nosotros llamamos el lenguaje del problema. Inclusive, si me es más claro, en un diagrama de flujo, lo que me resulte más práctico. Yo voy a realizar en lenguaje de problema, como lo hemos venido haciendo. La versión 1 escribimos el enunciado en tareas claras. ¿Qué sería esto? La tarea 1, definir e inicializar los objetos. La tarea 2, ingresar el dato que necesitamos. La tercera tarea, calcular y mostrar la decena, centena y unidad. Y la cuarta, armar el número que nos pide el enunciado. Luego, en una versión 2, vamos con más detalle con lo que vamos a realizar en las distintas tareas. Por ejemplo, la tarea 1, definir e inicializar los objetos. Como nosotros ya analizamos, colocamos los objetos que vamos a usar y el tipo de los mismos. En nuestro caso, número, DC, DD, etc. También es una buena forma de trabajar el inicializar los objetos y así evitar inconvenientes posteriores. Luego, en la tarea 2, que era ingresar, coloco dónde voy a ingresar el valor, en nuestro caso, el número. Luego debo validar ese dato. Analizo si voy a utilizar una estructura condicional o una repetición. Recuerde que nada ni nadie me puede garantizar que en un segundo intento coloquen el dato correcto. Por tal motivo, uso una repetición. Analizo cuál va a ser la condición de dicha repetición. Recordemos que si la condición es verdadera, va a entrar en la repetición. En nuestro caso, si ingreso un número incorrecto, ya sea negativo o de más de 3 cifras, el algoritmo me debe pedir que ingrese nuevamente el valor. Luego, describimos el método para resolver que encontramos para la tarea 3 y 4 respectivamente. Hasta aquí es lo que hemos venido realizando. Ahora vamos a escribir este algoritmo en el pseudocódigo del lenguaje de diseño, en el cual ya tenemos que respetar ciertos patrones al escribir el código. Es decir, nos vamos acercando a un lenguaje de programación. En el lenguaje de diseño, lo primero que hacemos es colocar la palabra algoritmo y, entre comillas, el nombre que le vamos a dar a dicho algoritmo. Luego, el código completo va a estar entre las palabras claves comenzar y fin. Veamos cómo debemos codificar en lenguaje de diseño cada una de las tareas escritas en el lenguaje del problema. La definición de variables u objetos, si son del mismo tipo, pueden ir separadas por coma y al final los 2 puntos y el tipo de las mismas. Si son de distinto tipo, por ejemplo, entero, real, lógico, deben ir de forma similar, pero en renglones distintos. La asignación se simboliza con la flechita apuntando al objeto que se le asigna el valor. La salida del algoritmo se va a realizar con la primitiva escribir y entre comillas lo que queremos que muestre. En este caso es simplemente un cartel, ingrese un número. La acción leer permite al usuario ingresar un valor. En este caso se ingresará un valor en la variable u objeto número. Mientras es una repetición. Existe otra repetición que es el para. Ustedes analicen por qué he elegido mientras y no para. La estructura del mientras es la palabra clave mientras, la condición, la palabra hacer, luego la secuencia de acciones a realizar y al final la palabra repetir.
Luego, en nuestro algoritmo van a venir una serie de asignaciones y escribir para mostrar los valores pedidos. Por último, lo mismo, asignaciones y mostrar. Así nos quedaría totalmente codificado el lenguaje de diseño, el algoritmo pedido. En este punto, el paso para codificar en un lenguaje de programación o en otro es mínimo. Tienen que tener en cuenta que lo más importante a la hora de comenzar a programar es justamente el proceso de análisis y diseño. La posterior codificación, como nosotros lo hicimos en este caso, el pasaje al lenguaje de diseño, será solo una traducción respetando las reglas que tiene un lenguaje u otro. Lo que nos estaría faltando aquí es la ejecución del código. Este es un ejemplo simple, pero acostúmbrense a ejecutarlo y con distintos lotes de prueba. Es la única manera de tener la certeza de que el programa realmente está haciendo lo que queremos. Ojalá este ejemplo les sirva para poder desarrollar sus algoritmos en lenguaje de diseño. Gracias, nos estamos comunicando.